imitar a la... Ok, ok. Bueno, la IA intenta imitar básicamente el comportamiento de las personas, intenta hacer algunas, replicar las tareas que hacen las personas a través de un software o un hardware. Y en base a esto se puede dividir en dos principales tipos de IA, que vendría a ser la artificial estrecha y la inteligencia artificial general. Pues hay obviamente hay dos diferencias muy grandes. La inteligencia artificial estrecha hacen tareas específicas, como por ejemplo puede ser una aplicación de diagnósticos de COVID o de repente un reconocedor de plantas o Siri o un buscador web. Entonces hacen tareas específicas. Y pues lo que es la IA general y es lo que apunta básicamente este campo es a poder replicar todo lo que hace el ser humano. El ser humano puede hacer muchas cosas a la vez, puede aprender también muchas cosas a la vez en distintos entornos, y es algo que todavía la IA no puede hacer. Hay, hay una amplia brecha entre lo que actualmente se está desarrollando, se tiene, con lo que se quiere, a lo cual se quiere llegar, ¿no? Que vendría a ser replicar lo que hace una persona humana. De hecho, hay algunas características que podrían empezar o determinar que es algo que estuviera acercándose. Dentro de ellas está algunas aplicaciones como las que se hacen con aprendizaje por refuerzo. Esta aplicación básicamente lo que hace es intentar pasar los juegos de Atari eh, y pues usando aprendizaje por refuerzos, que es un mecanismo donde nosotros podemos ver cómo aprenden a través de retribuciones y castigos un agente en un entorno determinado. Entonces, lo que buscaba en ese entorno es que los juegos empezaran a avanzar hasta llegar a la final del juego, ¿no? Intentar ganar el juego. Y estos han sido entrenados en distintos entornos. Para cada juego había como un diverso entrenamiento. Entonces, como que es un agente que va haciendo tareas para que pueda terminar o terminar una tarea, ¿no? En un entorno que podría ser complejo en este caso. De ahí salió eh, otro, otra investigación que lo hizo DeepMind, que es un laboratorio también de Google, que vendría a ser un algoritmo denominado Gato, que básicamente, aparte de poder hacer estas tareas, lo podía hacer en un solo entrenamiento y además de estas podía hacer otro tipo de tareas, como question answering, identificar imágenes, mover vasos robóticos. Son en total 604 tareas distintas con diversas modalidades, es decir, usa distintos tipos de datos para poder hacer o tomar una determinada acción. Entonces, algo que está cerca a algo que nosotros podemos determinar como AGI, pero todavía no es un AGI, no puede hacer todo lo que la persona humana hace. Y ahora último, hemos visto que GPT-4 ha tenido mucha relevancia, sobre todo en el campo empresarial y pues básicamente en todas las tareas lo van incluyéndolo. Incluso en la empresa donde yo trabajo lo están implementándolo para poder acceder o accesar a información de forma inmediata. Y pues esta básicamente puede tener una conversación muy interesante, muy profesional, muy especialista. Y pues básicamente como este es un autocompletador, permite que sea muy versátil, que se pueda aplicar en distintos tipos de situaciones, ya sea para generar código, ya sea para clasificar o diagnosticar enfermedades, etcétera. Tiene muchas aplicaciones, pero netamente trabaja con texto. Y es cierto que GPT-4 también puede trabajar con imágenes, pero aún así están limitadas o estamos trabajando solamente con dos modalidades. El ser humano pues trabaja con muchas más. Entonces son acercamientos, coqueteos a lo que nosotros estamos buscando, que es buscar una inteligencia artificial general que replique o haga lo que hacen las personas humanas. Entonces, verán que la inteligencia artificial tiene unas subáreas, dentro de esas está Machine Learning, aparte de Machine Learning hay otras subáreas por las que está teniendo. Sí, un momentito, Jeff, que tu micrófono se ha apagado. Sí, ¿me pueden escuchar ahí? Sí, ahora sí. Gracias. Listo, ok. Bueno, mencionaba que dentro de Deep Learning se podría utilizar muchos enfoques, ¿no? Incluso con Machine Learning, que vendría a ser el enfoque supervisado,
que básicamente tenemos un conjunto de datos en los cuales están etiquetadas. Tengo, por ejemplo, mi conjunto de imágenes de rayos X y pues están etiquetadas, ¿no? Si este rayos X tiene COVID o no tiene COVID. Entonces, obviamente, hay profesionales que han podido etiquetar con esa información y pues ese es el enfoque supervisado porque se sabe qué tipo de información es, ¿no?, la que tenemos. En cambio, en el espacio supervisado, diríamos que este conjunto de rayos X, de imágenes de rayos X, no estaría etiquetado. Solo tendríamos así, sin tener referencia, ¿no? Entonces, lo que busca en este enfoque es buscar patrones para poder hacer clasificaciones o reducción de distintas dimensionalidades en base al tipo de datos que nosotros tenemos. Y el aprendizaje por esfuerzos que, como les había mencionado, está basado en el aprendizaje de un agente tomando en cuenta castigos y obviamente también compensaciones en determinados entornos. Y esto también a su vez ha permitido sacar muchos más enfoques, entre ellos el aprendizaje semi-supervisado, débilmente supervisado, donde tenemos eh, datasets incompletos, donde no están totalmente etiquetadas, o esa mezcla entre aprendizaje supervisado y no supervisado, y pues que en la vida real encontramos casos como estos. Intentamos también no gastar mucho tiempo o muchos recursos para poder etiquetar la información. Entonces, igual se puede mandar a entrenar con los datos disponibles que se tienen. Y el aprendizaje activo también es otro enfoque que permite, por decir, no solamente entrenar y ya, sino me permite meter ciertas situaciones o ciertos agentes que también me va a permitir reforzar ese aprendizaje. Entonces, si por ejemplo tengo un modelo que me está fallando y veo que durante el entrenamiento puedo como que incluir ciertas condiciones, pues estoy haciendo aprendizaje activo. Así como estas, hay muchos enfoques más dentro de estas. Está Transfer Learning, está Multi Learning, Federated Learning, hay muchos tipos de enfoques que, de acuerdo al tipo de problema que nosotros abordemos, vamos a encontrar. Y algo muy importante, y es básicamente cómo nosotros hacemos los entrenamientos, cómo entendemos el dataset. Y hay muchas metodologías, pero de las que más me gustan usar y son más usadas son la CRIS Data Mining, que tiene un modelo prácticamente iterativo, circular, donde nosotros intentamos entender la situación del negocio. En nuestro caso, por ejemplo, si estamos trabajando con imágenes médicas, pues intentamos entender qué tipo de información estamos trabajando. Si esa información que nosotros tenemos tiene, por ejemplo, ciertos patrones básicos o estadísticos que me permitan entender con qué tipo de información estoy trabajando, cuál es la media, cuál es la mediana, cuáles son las definiciones estándares de mi dataset. Entonces, entender eso me ayuda para poder también escoger la información para poder mandar a entrenar mi modelo. Una vez que tenemos elegido el modelo y obviamente definir el problema y qué es lo que queremos conseguir, pues pasamos a evaluarlo, ¿no? Y la evaluación es el criterio fundamental en base a las métricas que nosotros elijamos, ya sea también depende del problema, pues o podemos desplegar en una aplicación o iteramos. Podemos ir desde entender nuevamente el negocio o el dataset hasta intentar ajustar hiperparámetros en el modelo. Entonces, este es un modelo bastante iterativo. También hace que esto sea muy flexible y empírico en todo sentido, porque nosotros intentamos ajustarnos a nuestros datos. Cada información es muy distinta, porque la data por sí tiene una característica que puede ser la entropía. La entropía consiste en que pues, en todo el entorno puede haber un cierto caos, un cierto desorden que como data scientist, como machine learning engineer, te toca ordenarlos, te toca prepararlas. Y pues se puede hacer muchas cosas con esta metodología, muchísimas, y también muchos consideran que a pesar de eso, pues la IA puede hacer prácticamente todo, pero no es así. Primeramente vamos a definir qué tipo de situaciones podemos hacer con IA. Pues reconocimiento de voz, está una de ellas. Google Assistant, Siri, Alexa puede usar ese tipo de tecnología para poder trabajar. El procesamiento del lenguaje natural, a través de un tweet puedo saber qué tipo de sentimiento o sensación está teniendo una persona solamente con el texto. Usando visión por computador, pues básicamente podemos hacer reconocimiento facial, reconocimiento de enfermedades también usando rayos X, fMRI, distintos tipos de datos, ¿no? A partir de la imagiología.
Disculpa, pasó de nuevo lo del audio. Bueno, y ahora sí, incluí un cable UTP para ver si no se presenta nuevamente ese problema. Listo. Ok, Entonces, en esta situación, vamos a, vamos a estar como un agente. Nosotros nos vamos a cuestionar lo siguiente. ¿Qué tipo de animal es este? Pues un simple criterio puede decir, pues es un reno, es sencillo. Y este, pues es un perro, no un agradable perro. Entonces, nosotros hemos aprendido, por ejemplo, a través de imágenes o indicaciones o descripciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros damos este tipo de características o imágenes a un modelo, pues lo va a aprender de igual forma. El modelo eh, aprende a través de ejemplos. Eso vendría a ser un enfoque de aprendizaje supervisados, donde le damos ejemplos y lo etiquetamos, ¿no? En este caso puede ser un reno o un perro. Pero, ¿qué pasa si nos presentamos con esa situación? Bueno, como persona humana, pues es claramente, ¿no? Que nosotros podemos identificar que es un perro. Pero si nosotros lo pasamos por un modelo, puede que nuestro modelo haya podido aprender o pudo haberle puesto más atención a los cachos o a las orejas del reno. Entonces, puede que lo confunda con un reno. Igual, puede pasar estas situaciones en distintos casos que puede confundir el modelo. Y es por eso que hay un cierto, todavía hay una cierta brecha que los modelos suelen tener algunos problemas porque no tenemos suficientes datos. Y ahí entra el criterio, ¿no? Ya sea del desarrollador, del investigador, qué modelo utilizar, si limpiar la información, etcétera. Entonces, porque estas situaciones como esta pasan a menudo, ¿no? Hay algunos distractores que el modelo, pues obviamente lo engañan fácilmente. Entonces, dentro de la IA se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo un conjunto de imágenes de rayos X. Son 10.000 imágenes etiquetadas por radiólogos, muy buenos radiólogos que no se confunden casi nunca. Y pues yo hago el entrenamiento, le paso por un modelo, ¿no? En este caso es una red convolucional llamada MobileNet. Chévere, lo paso por mi modelo, hago un redimensionamiento de la imagen, luego lo activo, luego lo aplano, paso por un full net. Entonces ya, a través de ese modelo me puede decir, ¿es neumonía o no es neumonía, ¿no? En base a una imagen que le doy. Chévere, lo hace bien y con 10 imágenes. Y yo pienso que una persona humana lo haría. Pero ¿qué pasa si intentamos que la IA aprenda como lo hacen las personas? Si a un radiólogo yo le doy 10 imágenes de un libro de medicina y si lo aprende. Pero si le doy solamente 10 imágenes a ese modelo, no va a aprender, ¿no? Entonces hay algunas limitaciones que todavía tiene la IA de la forma como aprende. Entonces, si yo le doy 10 imágenes, no va a aprender esa IA en base a ese modelo que yo poseo. Tiene que haber mucha más información, muchas más características para que el modelo aprenda, ¿no? Y es algo que el humano, la persona sí lo puede hacer. Entonces, para ello quiero entrar a esta parte que es explicabilidad o interpretabilidad. ¿Por qué es importante esta parte? Porque en el área de salud, eh, el mayor inconveniente es que los profesionales de salud le, no entran a este campo con mucha facilidad. Muchos hasta le tienen miedo porque pueden quitarle el trabajo o de repente si hacen un mal diagnóstico con la tecnología, pues quien básicamente sufre todo el cargo o el error, pues tendría el profesional. Entonces, todavía hay ese miedo de poder usarlo, pero para eso es muy importante que estos modelos se entiendan, ¿no? También que sean muy fáciles de interpretar los resultados. Entonces, por eso que es muy importante que nosotros abordemos ese tipo de temas. Entonces, por lo tanto, vamos a empezar por lo siguiente. Actualmente tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas, ¿ok? Entonces, bueno, con esta herramienta básicamente que es nuestro cerebro aprendemos muchas cosas. Entonces, inspirado en cómo aprenden las personas, pues
básicamente se toma una unidad básica, que vendría a ser, por ejemplo, una neurona. Entonces, las neuronas, como muchos, de repente, del área de salud deben saber que pues tienen sus dendritas, ahí está su cuerpo celular donde hay muchos organelos, donde procesan todo tipo de información o señales. Y después de eso, pues pasa a otras neuronas, como una red para, a través de sus axones terminales, ¿no? Entonces, toda esa información se va procesando, ¿no? En toda una red para poder de repente tomar una decisión. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Entonces, inspirados en este proceso, pues sale lo que es una red neuronal artificial, que es un modelo matemático basado en entradas, que vendrían a ser, por ejemplo, una cantidad de números, porque las señales pueden ser interpretadas como números, parámetros que pueden ser pesos y obviamente una función donde va a desarrollar o determinar cuál va a ser la decisión que va a tomar. Entonces, en este caso, por ejemplo, puede ser una función de activación que tiene muchas funciones, ¿no? Dentro de ellas está obtener un resultado dentro de un intervalo que nosotros decíamos. Entonces, esa es la unidad, esa es una analogía que se tomó o se inspiró basada en una neurona biológica. Entonces, se inspiró a esta red neuronal artificial. Entonces, este es prácticamente un perceptrón. Y pues un conjunto de todo esto, pues se determinó lo que se llama una red neuronal artificial. Y pues mientras más datos tengamos, mientras más parámetros tengamos, pues el modelo va a ser mucho mejor. Lo que se busca generalmente es, igual que que la estadística, buscar parámetros, estimar parámetros de tal forma que mi modelo probabilístico me estime un resultado que yo deseo, ¿no? Entonces acá tiene que ver mucho, está basado mucho en lo que es, en lo que yo quiero estimar, en lo que yo quiero inferir, basado en búsquedas de parámetros dentro de una red neuronal. Entonces, si queremos entender eso, obviamente sí tiene una base matemática bastante sólida, pero podríamos resumirlo que es un conjunto de datos que yo voy a extraer de distintas fuentes y que voy a buscar los parámetros, ¿no? A través de un modelo matemático para poder encontrar a través de esa entrada y parámetros qué es lo que necesito saber, ¿no? Si quiero clasificar algo o estimar algo. Entonces, básicamente ha sido inspirado en eso y es por eso que esto ha tenido mucha predominancia actualmente porque son modelos en los cuales no solo se ajusta una línea, puede ajustarse a líneas muy complejas y hace que las estimaciones sean mucho más exactas. Entonces, ¿hay dificultades? Sí. El procesamiento es muy caro. Es decir, es necesario trabajar con GPU si nosotros tenemos mucha información, ya que los cálculos son muy costosos. Pero es lo que también está haciendo que permita hacer tantos cálculos y tan buenos resultados. Y es que este año, justo hace un par de semanas, pues también sale este paper, que básicamente lo que hace es hacer un análisis de las señales de la persona, de cómo aprende la persona cuando recibe, por ejemplo, el audio de una persona. Entonces, se procesa de esta forma, ¿no? Que tiene unas ondas sinoidales y que también se ha descubierto que una red neuronal artificial, obviamente normalizado al entorno de una red convolucional, pues tiene los mismos reflejos. Entonces, ya se lanzó esa hipótesis que una red neuronal aprende, ¿no? En base a las señales que también recibe las personas, pues aprende de la misma forma. Entonces, está yéndose en ese sentido por buen camino, porque cada vez eso va a permitir que nosotros podamos explorar mucho más el cerebro, ¿no? Basado en este modelo matemático que nosotros, o que muchas personas también trabajan. Entonces, es muy importante nosotros entender que el cerebro puede obtener distintos tipos de información, ya sea a través de audio, de sensaciones térmicas, a través de imágenes, mediante la visión. Entonces, nosotros vamos a llamar multimodalidad a distintos tipos de fuentes, ¿no? Y obviamente estas van a tener una representatividad dentro de nuestro marco, pues distintos tipos de distribuciones. Cada tipo de modalidad, ya sea un audio, ya sea texto, ya sea números, van a tener dentro de nuestro espacio latente de repente distintas distribuciones probabilísticas. Entonces, lo que busca por ello es encontrar una misma distribución, ¿no? Entonces, dentro de esas está las Gaussian Mixture Models, que básicamente son modelos que han sido inspirados para generar nuevos muestreos, nuevos tipos de informaciones, basados o buscando nuevos parámetros, ¿no? Como moda, como varianza, etcétera. Entonces, eso básicamente nos permite generar también nueva información
¿no? Tomando de repente distribuciones de distintos lados, podemos tomar o crear nuevas muestras. Y eso básicamente inspiraba a lo que nosotros estamos viendo actualmente, que es todo lo que es generación de nuevas imágenes, generación de repente de nuevas palabras. Todas están basadas en lo que es Generative AI. Y un poquito más lo voy a tener más adelante. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Es intentar entender cómo funciona todo esto. Y es que a veces la matemática puede ser muy de repente dificultosa, pero es importante entenderla. ¿Por qué? Porque cuando no lo entendemos, tenemos como una noción como una caja negra. Y es que cuando empezamos en este mundo, y pues los modelos básicamente se van ajustando porque son miles de operaciones en las cuales se hace, pues es difícil entender qué pasa adentro. Entonces, eso es lo que intenta hacer la explicabilidad y la interpretabilidad. Entonces, busca que esa caja negra deje de ser una caja negra, sino deje de sea ya una caja transparente, ¿no? Que nosotros podamos visualizar. Entonces, obviamente, hay enfoques como, por ejemplo, los modelos probabilísticos, que pues es mucho más sencillo de determinarlos que, por ejemplo, los modelos de Deep Learning, ¿no? Pero son interpretables de todas formas. Entonces, aparte de la explicabilidad, es importante también que los modelos puedan entenderse. Entonces, si yo quiero calcular o determinar si una imagen posee o no posee neumonía, pues está bien, lo puede decir, pero también sería muy relevante que te diga con qué probabilidades que sea neumonía, y si no es neumonía, ¿qué puede ser? Si es otra enfermedad, ¿qué probabilidad? Y aparte de eso, te puede indicar qué sección o qué parte es donde está determinado eso, ¿no? Entonces, el modelo, obviamente, basado en las características que tenga cada imagen, intenta aprender esas variaciones, esos patrones para poder identificar en qué regiones son. Entonces, esos modelos se llaman CAN. Y los CAN básicamente te permiten identificar o entender ese tipo de situaciones donde el modelo está poniendo mucho más atención, ¿ok? Entonces, eso se aprovecha para poder entender dónde está apuntando tu modelo y por qué generalmente está apuntando ese modelo. Y como esta, hay muchos algoritmos que me permiten entender qué características son las más relevantes para poder yo entender mi modelo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de datos estructurados, por ejemplo, mis datos clínicos, donde está la edad, donde está el sexo y otro tipo de síntomas, pues me sería fácil para mí determinar de todos estos síntomas cuál es el más relevante, por ejemplo, para este caso. Entonces, así yo puedo decir que, por ejemplo, bueno, en base a mis resultados, puedo decir que hay ciertas características de la persona que hacen que sea propenso a tener una enfermedad. Entonces, se puede hacer muchas cosas en base a los modelos y entender todo eso conlleva tiempo, conlleva, sí, aprender más de esto, pero una vez que lo haces, pues ya vas a tener muchas herramientas para poder hacer tareas con mucha más facilidad en menos tiempo. Vamos a ir a un caso particular. Todos acá hemos visto que podemos vernos, o sea, en las redes sociales distintos tipos de comentarios, ¿no? Entonces, una de las que de repente más se trabaja es con Twitter. Entonces, en Twitter tenemos data no estructurada. Eh, ¿En qué sentido? En que, pues, bueno, el texto es una data no estructurada, donde cada persona empieza a lanzar de repente algún mensaje, alguna sensación, algún sentimiento, protesta, o de repente algún tipo de, de comentario, ¿no? Que transmite el pensamiento. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, vamos a abrir un tweet y me dice lo siguiente. Estoy a horas de dar un show más importante de mi vida. Quien venga en lo posible, venga drogado, va a flashear tangente de 1 horas. Entonces, esta puede manejar una connotación negativa, positiva, o de repente, yendo más al plano de salud, podría determinar si esta persona posiblemente podría estar drogándose. Entonces, podría ser un potencial usuario que está como que propenso a poder drogarse. Entonces, ese tipo de situaciones se puede prevenir. Entonces, a través de un NLP se puede determinar qué tipo de sensación tiene, ¿no? Nosotros queremos determinar, por ejemplo, si esa persona es propensa a las drogas. Entonces, lo voy a clasificar como sí positivo, como no negativo, y le voy a dar una condición de neutro, ¿no? Para darle un punto medio en ese sentido.
Entonces, una vez que yo etiquete, por ejemplo, esto ya de todo ese dataset de mi universo que tengo, y ya sea de repente si cojo un muestreo, pues puedo etiquetarlos y esto ya se convierte en información que me puede servir para poder entrar a mi modelo. Entonces ya está etiquetado, ya está procesado. Y una vez que esté procesado y mi modelo haya aprendido, puedo pasar nuevos datos donde no estén etiquetados y ya mi modelo me va a decir si el tweet que ha mencionado esa persona de repente es propenso o no a que se drogue. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces paso mi modelo, le paso mi red neuronal entrenada y pues mis resultados me determinan en base a cómo la he entrenado y qué tipo de información yo le he dado para alimentar. Entonces el proceso es el flujo para aprender, es una casuística específica. Y pues si nosotros nos vamos a otro dato no estructurado como son las imágenes, pues las imágenes son básicamente números y nosotros nos vamos más al tema de computer vision. Cada píxel determina como unidad básica de una imagen y el píxel es representada generalmente desde 0 hasta 255 en ese rango, donde pues si es 0 o 1 pues es lo más oscuro posible y pues eh, si es 255 es pues por algo muy claro blanco, ¿no? Entonces más o menos se maneja una escala de ese tipo, si hablamos de escala de grises, negro y blanco, entonces más o menos tiene esa escala, ¿no? Entonces, esa distribución se puede trabajar en una imagen, sí. Ese es el tipo de datos con el cual trabajo en una red neuronal. Intentamos convertirlos, ¿no? Esa imagen a números. Entonces, es el idioma que maneja generalmente una red neuronal y va a ser el idioma con el cual se va a poder, o nos vamos a poder comunicar, ¿no? Entonces, hacemos esa transformación a números, obviamente, y lo pasamos por el modelo. ¿Para qué? En este caso, de repente determinar, este es un caso, si es que una persona basada en ciertas características está, ¿no? En este caso, por ejemplo, he identificado que es Mayra. Mayra con 0.96% de posibilidad. Juana de repente es alguien parecida a ella, pues le mandó 0.2. Y pues así, ¿no? Sucesivamente, como que se le va basado en las probabilidades determinando qué tipo de persona es. Pero ¿por qué aprende esto? Dentro de las redes neuronales artificiales, pues hay un proceso en los cuales da un soporte porque aprende. Y es que los modelos basados en las capas que vamos a llamar capa inicial o capa de entrada a la primera, capa intermedia a las que están en el medio y capa de salida a las últimas. Entonces, cada fase o cada proceso en cada etapa de toda esta red, pues aprende ciertas características. Entonces, basadas en una red convolucional, por ejemplo, podemos determinar que la primera capa pues aprende sombras o algunas curvas o vértices, ¿no? de la imagen. Entonces ahí está almacenándose y aprendiendo ese tipo de situaciones. De ahí mientras va avanzando más el modelo, pues ahí ya se va formando o el modelo va aprendiendo características más específicas como los ojos, la nariz, la boca. Y ya por las últimas capas pues ya tiene ya básicamente eh, eh, toda esa información, pues, resumida, ¿no? En un espacio menstrual donde ya prácticamente tenemos identificado a las personas con todos sus rasgos especiales. Entonces, básicamente eso es lo que hace una red neuronal, intentar que esas características sean resumidas de tal forma de que al momento de pasar, por ejemplo, las características de una persona, pues ya me puede identificar en qué espacio, en qué parte de mi espacio muestral está. Y me puede identificar por eso, basada en las probabilidades, qué tipo de persona es. Y esto se extrapola en todo lado. Por ejemplo, si nosotros queremos identificar si a través de una imagen de rayos X tiene o no tiene COVID, pues igual, extrae las características, lo pasa por el modelo, extrae obviamente los vértices, después se va por partes específicas y después finalmente él intenta extraer toda la imagen para hacer una similitud entre ellos, ¿no? Entonces, obviamente va a depender mucho del modelo, pero generalmente los modelos de redes neuronales artificiales, pues tiene esa dirección. Igual, ya estamos hablando de imágenes, vamos a hablar de otra imagen, de otro eh, dato no estructurado, que viene a ser el audio. Entonces, el audio, pues, básicamente también es una señal. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente y empieza a toser, y pues a través de ese audio podemos identificar también si es que tiene o no COVID, de acuerdo, ¿no? Al patrón que tenga. Entonces, rescato el audio, que también es información relevante, y lo paso bueno, a través de una transformada Fourier en este caso, podríamos pasarlo a un espectrograma, que se representa básicamente con una imagen. Estamos haciendo una transformación de acá de todo lo que es una multimodalidad. Entonces, estamos pasando de audio a imagen, en otras palabras. Entonces, el espectrograma también va a resaltar
en base a la frecuencia y el tiempo, ¿no? Las características, no solamente de cómo tose la persona de forma particular, sino también algunos patrones que permiten identificar si es que ese audio tiene o no tiene COVID. Entonces, ahí es donde se puede visualizar un poco mejor cómo están distribuidas estas características, ¿no? Igual, como nosotros tenemos una imagen, podemos representar a través de números, y ya es el idioma que maneja nuestra red neuronal, y lo pasamos también por nuestro modelo. Entonces, para determinar si a través del audio tiene COVID o no tiene COVID, ¿no? Generalmente este campo lo determinan como Voice Biomaker. Y, ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero determinar el COVID? Y también tengo la imagen, tengo la tos, y tengo otro tipo de datos estructurados que son datos únicos del paciente. Entonces, ¿ustedes creen que mejoraría los resultados si incluyo todos a la vez? Pues obviamente sí, porque tengo mucha más información, tengo información rica para poder determinar. Entonces, la probabilidad de que me haga un diagnóstico es mucho más certera. Por eso es muy importante también extraer, ordenar, estandarizar información para poder procesarlos y obtener muchos mejores resultados. Y un punto muy importante es entrar a esa parte, que es los transformers, ¿no? Entonces, lo resalto de esta parte justamente porque GPT-3, todos los modelos también que ahora están creando nuevas imágenes, pues están basadas en Transformers. Y es que Basawi, que básicamente creó su paper que es Attention is All Units, de 2017, básicamente desde ahí empezó a romper el área de Transformers, ¿no? Entonces, este modelo basado en mecanismos de atención, ¿no? Acá la clave son las atenciones, que básicamente es el término que se utiliza más en este modelo. Pues lo que intenta es que generalmente se trabaja en NLP, en lo que es lenguaje natural. Vamos a trabajar en este caso, por ejemplo, una traducción, ¿no? De francés a inglés. Entonces, por ejemplo, tengo esta entrada, ¿no? Mi input, ¿no? Que está en francés. Y pues ahí tengo las palabras. Obviamente las palabras están después de otra. Y lo que intenta es intentar entender el orden y el contexto, ¿no? De mi oración. Entonces, esta oración pasa a ser un embedding, es decir, a ser traducida dentro de un vector, que obviamente es el idioma que conoce nuestro modelo, y a su vez resaltar el tiempo, ¿no? Cuando nosotros hablamos, pues no lo hablamos una palabra sobre otra, nosotros le damos un determinado tiempo a cada palabra. Entonces también es un valor muy importante el tema del contexto, del tiempo para poder determinar o darle características muy importantes al modelo. Eso lo pone a través de un encoder para hacer un embedding, ¿no? Un resumen de todas las características, ¿no? Y usa algunos componentes muy importantes como son el query, el key y el value, que también me permiten obtener, identificar las palabras de manera adecuada. Entonces, Transformers tiene dos partes importantes, aparte de esos dos componentes, que es el encoder y el decoder. El decoder lo que va a hacer es transformar básicamente ese embedding que yo he tenido. ¿Para qué? Para pasarlo a inglés. Entonces, esas son las tareas muy importantes. Esto inicialmente se trabaja en el EP, pero ya apoyos, ya se puede trabajar esto también ya para audio, para imágenes. Entonces, se ha extrapolado a varias áreas. Entonces, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros podemos generar imágenes. ¿Cómo ha sido ese proceso de generar nuevas imágenes? Por ejemplo, tengo un ruido gaussiano acá, un ruido aleatorio podría ser también, y pasa por distintas etapas hasta formar de repente una nueva imagen. Pero ¿cómo funciona todo esto? Pues obviamente hay muchos modelos para poder trabajar. Yo cuando era estudiante de maestría, pues empecé con Variational Autoencoder, que es un modelo básicamente de encoder-encoder que me permitía extraer características, insertar algún tipo de información y me crearon una imagen. Pero en el 2015 salió un paper muy interesante que era de Jan Goodfellow, que ni siquiera le había compartido en una conferencia, sino lo puso en Archive, que es eh, una revista libre. Y pues dio algo muy interesante que son las GANs, ¿no? Generative Adversarial Networks. ¿En qué consiste este modelo? Pues básicamente tiene una red que genera nuevas imágenes basadas en un espacio latente que inicialmente es un ruido de entrada. Y tenemos la red clasificadora o discriminadora, que intenta identificar
que lo que está creando la red generadora es algo válido, pero que también es entrenada con las imágenes reales. Entonces, es quien te va a dar el visto bueno, ¿no? Si es que esta imagen pasa o no pasa. Si la imagen que tú has generado en el generador es muy buena o no. Entonces, tomando este criterio, pues Jan Goodfellow empezó a generar imágenes mucho más, con mucho más de calidad para poder determinar o crear nuevas personas, por decirlo así, ¿no? Yo recuerdo que en ese entonces, 2017, salían papers en los cuales generaban nuevas personas, ¿no? Y que estaba como que muy sonado el tema del deepfake, donde las personas creaban nuevas personas y se hacían pasar de repente por otras. Entonces, básicamente han empezado con ese tipo de algoritmos y después fue evolucionando, ¿no? Eso es lo que les hablo. Después fue evolucionando a usar otro tipo de modelos, ¿no? Como Stable Diffusion o otros algoritmos basados en transformers, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una imagen donde genera o transforma, eh, ¿no? De una persona a niño y hace una transición hasta que sea mayor, ¿no? Obviamente, si se ha sido entrenado con imágenes de mayor y de menor, eran relevantes para que los resultados sean prácticamente reales. Y entonces, esto es parte de Generative AI para imágenes y para texto, ¿no? Y en el texto, como les había mencionado, pues les damos un prompt. En el prompt, pues puede ser cualquier palabra. Y lo que hace GPT-3 es simplemente completar. ¿No? Es increíble que solo completar un modelo que te autocomplete en base a una oración, pues te dé resultados tan geniales que lo pueden extrapolar no solamente para completar palabras, te la han movido para question answering, para preguntar tratamientos, para generar nuevo código. O sea, espectacular. Entonces, cada vez son más reales estas situaciones que, pues bueno, en 5 años, en 4 años ha avanzado bastante y ahora prácticamente en base a la información que ya se tiene, pues se puede generar muchos mejores modelos más. Entonces, un poquito de agüita. Mm, algunas aplicaciones. Eh, Dentro de ellas podemos ver uno de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas Google lanzó un modelo llamado PAN 2, como les había mencionado. Y justamente a través de PAN 2 lanzó otro tipo de modelo, pero que este modelo ya tenía un dominio específico, que es el área médica. Exacto. Entonces el área médica tomó un dataset de distintas fuentes, dentro de ellas está, por ejemplo, hay cuestionarios o exámenes también para pasar la licencia médica en Estados Unidos o otros países, papers, bancos, base de datos, donde, por ejemplo, hay exámenes de distintos tipos y más, ¿no? Muchas más informaciones, pero en el dominio médico. Le han dado un enfoque de question answering, donde tú preguntas y el modelo te responde, preguntas, te responde. Ese es un modelo de question answering. Y entonces, ¿qué tipo de preguntas suelen haber? Por ejemplo, ¿cuáles son las primeras señales de advertencia de neumonía? Te responde. ¿Se puede curar la inconsistencia? Te responde y te responde con tantos argumentos y reales. Y tanto así que para ver su desempeño intentaron medirlo con distintos modelos. Y MedPalm 2 actualmente posee un 85,4% basado en un test para licenciarse en Estados Unidos como médico, donde pues para pasar necesitabas sacar más del 60%. El MedPal 2 hizo 85,4%. Su versión anterior ya lo había pasado, pero este ya está cerca de los 90. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando agentes mucho más reales, mucho más fidedignos y que a la larga, pues una persona natural lo va a tener que usar. Y es por eso que es muy importante que sea regulado, porque si una persona lo usa, pues también puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque también para hacer un diagnóstico médico requiere mucho más que simplemente algunas preguntas, que el modelo también, por ser un modelo para autocompletar, podría divagar, podría como que darte información a la cual podría dañar a la persona. Entonces,
es muy importante por eso que sea acompañado por ahora por un profesional, pero que hay que estar preparados también para poder entender cómo es que funciona y qué tan útil va a ser en nuestro entorno. De hecho, este impacto todavía recién va a ser evaluado, porque esto lo van a sacar seguramente un par de meses todavía para que tenga acceso a las personas, pero ya se ha anunciado. Entonces, hay que estar preparados para eso, para lo que se va a venir respecto a ello. Y no solo en eso, ¿no? Porque con el tema de la multimodalidad, pues podemos hacer diagnósticos usando información como fMRI, electrocardiogramas, rayos X, también relojes que te envían pulsaciones de tu, aparte de tu respiración, también está pues tu presión sanguínea, etcétera. Se puede sacar mucho tipo de información basada en distintos tipos de gadgets para poder hacer distintos tipos de diagnósticos y monitoreos de tu condición física, ¿no? Ya hasta mental. ¿Ok? Y mental, ¿por qué? Porque también se puede extraer distintos tipos de de datos, y no solamente endógenos, ¿no? A través de, por ejemplo, smartphones que están continuamente monitoreando nosotros, sino también podemos tomar condiciones exógenas como, por ejemplo, el clima, el lugar donde nosotros vivimos, la temperatura, por ejemplo, de nuestro ambiente. Entonces, ese tipo de información puede ser muy relevante para hacer distintos tipos de predicciones o diagnósticos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, específicamente de este paper, que básicamente lo que hace es predecir el estado de ánimo, el estrés y la salud de una persona, pues todo este tipo de información es relevante, ¿no? ¿Qué tan relevante? Pues ahí entra la explicabilidad, porque es relevante cada característica. Y hay algo muy importante que de repente podemos resaltar acá también es, tenemos ya determinado la multimodalidad, que puede ser exógeno o endógeno de distinto lado. Que puede hacer el modelo tres tareas a la vez, determinar el estado de ánimo, el estrés y la salud. Pero acá algo importante de este paper, que también ha sido parte de, de la investigación que hice para la maestría, es hacer un aprendizaje personalizado. ¿Por qué personalizado? Porque cada persona tiene algunas características que básicamente en base a la región donde viven, o si es varón o mujer, o de acuerdo al rango etario, pues determinar que tienen ciertas particularidades. Y no puedo meter a todas las personas a un solo modelo. Hay que saber eh, insertarlas y también agruparlas de tal forma que esas características no sean un sesgo para las otras muestras en otras unidades etarias o si hablamos de sexo igual. Entonces, puede haber algunas repercusiones en ese sentido que va a permitir o no va a permitir que un modelo sea 100% fidedigno. Y es por eso importante que también el aprendizaje sea personalizado. Entonces, algo que estamos trabajando actualmente en la empresa donde yo estoy es el tema de IA conversacional. Por eso que también para mí es relevante el tema de GPT-4, que es básicamente que un agente te conteste cualquier tipo de inquietud que tengas, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay un componente adicional, que sería el audio. Entonces, cuando te va a escuchar, va a procesar, va a intentar entender lo que tú dices y te va a dar una respuesta. Y te lo va a decir también con audio. ¿Cómo es este proceso? Pues la tecnología o el área que aborda esto es el speech recognition, que intenta entender lo que tú dices a través del audio. De ahí, NLP intenta entender el contexto. En este caso, lo que intenta entender NLP es la intención, qué es lo que quieres, si quieres tomar agua, si quieres atención médica, intentar clasificar ese tipo de intenciones, ¿no? De la persona. Y en base a eso, responderte. Entonces lo haces a través de un text-to-speech, de una voz sintética, ¿no? E intentar que todo este proceso sea lo más natural posible, así como las respuestas en texto que te dé sean lo más natural posible. Igual, la voz sintética sea lo más natural posible para evitar que las personas teman, ¿no? Porque siempre hay ese temor de poder, de exaltarse de repente con tecnologías nuevas, ¿no? Entonces es algo que también estamos trabajando. Y que esto es aplicado al área de salud es muy importante. ¿Por qué?
Porque generalmente cuando nosotros queremos hacer una reserva de una cita o llamamos por emergencia, pues llamamos una emergencia, por ejemplo, a las 4 de la mañana y ¿quién nos contesta? Pues hay muchas, hay pocas personas que trabajan tan tarde, pero es una emergencia y una vida está en camino ahí. Entonces, tecnologías como esta te permite trabajar 24/7, responderte 24/7 y de repente de forma inmediata poder asistirte o también relegarte a especialistas indicados para que te tengan una atención. No olvidemos que en el tema de emergencias, pues un segundo es muy valioso para las personas. Entonces, esto, por ejemplo, nosotros hemos pasado a un modelo más grande a través de llamadas telefónicas, donde el reconocimiento de voz es el primer ítem que les había mencionado, después entender el modelo y finalmente sintetizar, ¿no? Obviamente detrás de eso hay otras tecnologías basadas en ingeniería de software y también en telecomunicaciones que permiten tener el soporte de todos esos temas de IA para poder trabajar bien. Entonces, otro punto importante es el tema de emocionalidad. Hay un punto muy importante que es Affecting Computing, que es un campo que intenta también hacer que las personas, o perdón, que los agentes, eh, los robots, intenten ser los más humanos posibles. Dentro de esa está el tema de que los bots intenten empatizar con las personas. Entonces, una de las cosas básicas, pues, es intentar entender sus emociones. Y algo muy relevante en este campo son, por ejemplo, el tema de Action Units. Cuando nosotros expresamos distintas emociones a través del rostro, pues movemos distintas partes de nuestro rostro. Cuando estamos molestos, pues intentamos como que bajar o fruncir la ceja del ojo, o cuando estamos molestos, pues extendemos un poco los ojitos, o la nariz lo levantamos un poco más, o cuando sonrimos, pues simplemente abrimos un poco más la boca mostrando una sonrisa. Entonces, esos puntos que vemos ahí en las imágenes son puntos fiduciales que me permiten determinar las emociones de las personas, ¿no? Si está feliz, si está contento, está alegre. Y no solo eso, me puede determinar distintos tipos de actividades, por ejemplo, si una persona sufre dolor, si una persona, por ejemplo, de repente tiene problemas con alguna actividad que puede ser de repente no deseada. Hay muchas aplicaciones en las cuales se pueden utilizar a través de esto. Y dentro de ellas está de repente una particular, que es, por ejemplo, la identificación de dolor. Nosotros, como les había mencionado, pues el cerebro básicamente intenta recopilar información de afuera a través de un neuroreceptor. Llega al cerebro y pues, ¿qué pasa? Pues intentamos hacer un reflejo, ¿no? ¿Qué hace el cerebro? Pues cúbrete, muestra señales en el rostro, estás expresando dolor en base a esa respuesta. Entonces, como tenemos ahí el rostro, pues nosotros podemos identificar a través de estos Action Units, identificar a través de una cámara el dolor. Y esto se puede extender a distintos tipos de pacientes, dentro de las personas que no pueden expresar un dolor, como los niños o como las personas que están en coma, para poder identificar y monitorarlos en 24/7. Y también es muy importante identificar no solamente el dolor, sino con qué intensidad. Porque si nosotros aplicamos, por ejemplo, un analgésico y es muy fuerte para un niño, pues podemos prácticamente aniquilar la vida de ese individuo. Entonces es muy importante la actitud por ello. Y finalmente, una de las aplicaciones muy favoritas, está muy relacionado a See, este punto, because the usually aim. es por ejemplo el trabajo de este proyecto que es del MIT, de Media Lab, el cual también me permitió experimentarlo, eso en el 2020. Yo fui parte de un summit en ese proyecto en Boston. Y que básicamente son proyectos tomados con NAOs. Los NAOs son esos robotitos que están ahí, que eh, eh, pueden percibir información tanto como audio, video. Y pues en este caso, por ejemplo, está haciendo un análisis no solamente del rostro, sino también del cuerpo, ¿no? Y lo que intenta hacer este robotcito es identificar las emociones, en este caso, de un paciente que sufre de autismo. ¿No? Bueno, está acompañado con un terapeuta que ayuda en la terapia. Y lo que intenta el robot es identificar las emociones e intentar que estas emociones sean actuadas de tal forma que el paciente en este caso aprenda cómo expresar, ¿no? Entonces, el autista tiene dificultades de expresar sus emociones, sus sentimientos, entonces este sirve como guía, ¿no? Para que pueda expresar de repente la alegría, si está alegre, pues extiende las manos
Si está triste, pues intenta como que hacer los mecanismos para llorar, para que demuestre, ¿no? Los tipos de emociones en los cuales puede expresar, ¿no? Entonces, es un tipo de terapia muy innovador que, pues, ayuda mucho, sobre todo, a esta población que, en mi criterio, son bastante vulnerables. Y pues que no solamente se basa, o sea, detrás de todo esto hay muchas cosas, ¿no? Que se toman en cuenta. Por ejemplo, dentro de este modelo, pues se han tomado 4 distintos tipos de características. Dentro de esa está, por ejemplo, el rostro, ¿no? El rostro, pero como imagen. Después están eh, los puntos fiduciales, los puntos del rostro. Después está el cuerpo, que sería el open pose. Y datos fisiológicos, ¿no? Que se le puso al niño para poder medir su temperatura, medir su presión sanguínea, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante la interpretabilidad? Les digo. Bueno, acá me determina, por ejemplo, que el modelo aporta mucho más cuando, por ejemplo, puede identificar el cuerpo, casi un 0,92%. Después le sigue los puntos fiduciales del rostro, ¿no? Entonces, combinando, por ejemplo, ambos tipos de características, pues va a dar un modelo muy robusto. En otro punto, pues nosotros identificamos por este lado que, pues, a través del modelo, pues puede identificar dónde básicamente está ese mecanismo donde el niño está como decayendo, ¿no? Quiero acá mostrarles que tanto el arousal o balance que está ahí descritas en la imagen, pues sirven para poder determinar la emoción de un niño. Entonces, en base a ello, de cómo el modelo esté lanzando esos dos resultados, porque es un modelo multitask, lanza el arousal y el balance, te puede determinar, ¿no? En qué tipo de emoción o sensación estás sintiendo en ese momento, ¿no? Esto obviamente ha sido un modelo en un determinado tiempo, por eso que sale un mapa de calor. Y pues también es muy importante que determinar que cada característica es muy importante de cada persona, ¿no? Por eso que si nosotros hacemos una distribución por cada persona, y esto lo pasamos a un algoritmo llamado TCN que me reduce las dimensionalidades, pues determina, ¿no? En qué punto de mi espacio, de mi plano espacial, pues está las características de esos niños. Y obviamente están separadas linealmente o no linealmente, pues, pero están separadas. Entonces, por eso es muy importante el aprendizaje por persona, resaltar cada individuo como un todo, porque me va a permitir entender qué pasa con cada persona. Algunos resultados de este paper lanzaba eh, que esas emociones respecto a los latinos con los chinos, pues eran mucho más difícil estimar las emociones en los chinos que eran un poco menos expresivos, ¿no? En la parte del rostro. Entonces, como que los modelos no eran tan precisos como los latinos. Entonces, si se dan cuenta, hay características que nos hacen diferenciar de otras personas. Entonces, dentro de esa también está el rasgo étnico. Bueno, ya estamos por terminar. Y pues hay algunos desafíos muy importantes que tenemos que resaltar. Dentro de ellas está la privacidad y seguridad de los datos. ¿Por qué es muy importante en el área médica esto? Porque, bueno, dentro de la ética basada o aplicada en salud, pues nosotros tenemos que proteger la información de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque puede ser usado para otros fines que no pueden ser de repente benévolos, ¿no? Y es por eso que cuidar la información es relevante en tal sentido que guardemos eh, esa información para que no usen con fines maliciosos, ¿no? Y es que a pesar que se ha intentado anonimizar o como que borrar, ¿no? Poner un ID que cada persona sea anónima, pues se ha podido identificar que a través de otro tipo de características se puede identificar una persona. Entonces, por ahí que es muy importante ver otro tipo de mecanismos, que no solamente es quitar el ID de la persona o su nombre, sino intentar normalizar o buscar criterios de sensibilidad para que ciertos datos sean como que cambiados o insertar ruido, ¿no?
para que no sean fácil o no sean un blanco fácil de otras personas para que lo puedan usar con fines de caos. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Y uno que me parece muy interesante y es algo que pienso que más adelante va a tener mucho más jerarquía en el tema de aprendizaje, pues va a ser el Federated Learning. ¿Cómo, en qué consiste esto? Normalmente nosotros cuando tenemos un modelo, lo subimos a un servidor y desde ahí hace las inferencias, ¿no? Calcula un diagnóstico, por decirlo así, desde un servidor que puede estar en la nube. Pero la información viaja a través de la computadora de repente del hospital hasta de repente el data center y pues se puede perder información en ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues con Federated Learning lo que hace es intentar que cada modelo se inserte en dispositivos de un determinado local. Entonces, eso no va a hacer que el data se vaya, ¿no? Del hospital, porque la información es insensible, sino con esa misma información que está en el local, pues se va entrenando, se van modificando los modelos. Y esto a su vez permite bastante que los modelos se afinen mucho mejor, porque estamos hablando de lugares del mismo, personas del mismo lugar, con características que estén en común, por ejemplo, el clima, o de repente también la, eh, la etnia, hay muchas características que pueden compartir y hace que también los resultados sean menos sesgados. Entonces, es lo interesante de este enfoque que permite también cuidar la privacidad y la seguridad de los datos. Bueno, otro problema que tenemos nosotros, sobre todo en Perú, es el tema de estandarizar y estructurar la información. Tanto en clínicas y hospitales es difícil unificar todo ese tipo de información, porque pues básicamente es todo un trabajo, ¿no? Y es un trabajo no solamente de un área, es un trabajo prácticamente que es transversal entre todas las áreas. Entonces es un súper trabajo que espero que con el tiempo se vaya solucionando, sobre todo en Perú. Y pues creo que es algo general en Latinoamérica, pero es algo que si se tuviera datos estructurados y estandarizados, de tal manera que sea fácil de procesarlos, sea fácil de trabajarlos, pues obviamente tenemos aplicaciones mucho más potentes que ayudarían bastante a todos y todas. Y el tema de integración de la práctica clínica, pues también tiene dificultades en el sentido de que, pues, aparte que las personas requieren capacitación, es que pierdan el miedo, ¿no? Y para ello la capacitación es muy importante. ¿Por qué? Porque permiten entender qué modelo está detrás de esa herramienta, involucrar a los profesionales a que sean partes de proyectos, ¿no? Porque ellos son los especialistas, no puedes traer un computer scientist o un machine learning engineer y ya, ¿no? Y que te dé una aplicación para que te cree para un componente de salud. Tienen que estar involucrados también ellos. Y es algo difícil de insertar, ¿no? Porque pues obviamente tienen otro tipo de actividades o simplemente no están involucrados en este tipo de tareas. El tema de conseguir también personal y recursos es algo que eh, pues no hay dificultades en muchos sentidos. Se requiere mayor capacidad de computación y datos. Etiquetar los datos es costoso a través de profesionales y pues es algo que también tenemos que sacar adelante, ¿no? De hecho que mientras más dinero se inyecte en esos proyectos, pues va a ayudar, ¿no? A encontrar ese tipo de características en otros modelos para poder desarrollarlos. Y el tema de hacer personalizaciones, es decir, cuando nosotros entrenamos un modelo, pues intentamos generalizar algo. Pero en el área de salud no necesariamente es así. No solamente necesitamos generalizar. Después de generalizar, tenemos que especializar, porque cada persona es distinta y una persona es un universo prácticamente. Entonces, el tema de precisión también es algo resaltante. No podemos, por ejemplo, hacer un diagnóstico con una precisión de 40, 50%. No me ayudarían nada para hacer un diagnóstico. Tienen que llegar a cero y es algo que, como tenemos datos limitados, pues muchos modelos no llegan ahí. Y pues la interpretación y explicabilidad, como les había mencionado, es muy importante que esté presente cada vez que se haga un modelo, que se entienda de cómo funciona por dentro para que deje de ser una caja negra y pues que se transmite un lenguaje mucho más sencillo para los especialistas, ¿no? Que no pertenecen al área de Computer Science. ¿Ok? Y pues bueno, ya casi por terminar, pues bueno, el hecho de que pues muchas cosas sucedan no va a hacer que pues se pierda trabajo. A veces hay ciertas polémicas en ese aspecto, pero
No, generalmente son herramientas que te ayudan a poder elegir, ¿no? Acá justo hay un meme de la primera víctima cuando pierde su empleo a causa de un robot. Pues no, esa es una caricatura, ¿no? Que se vendría a pasar si, por ejemplo, tendríamos una analogía con respecto a lo que pasa ahora. Finalmente, para concluir, pues consideramos que en la IA hay mucho potencial para poder trabajar en el área médica, ¿no? Pero hay muchos desafíos y limitaciones significativas que tenemos que trabajar como profesionales de salud y profesionales también en el área de tecnología, pues tenemos que darle mucho más cabida a esto. Y pues para ello, obviamente, optimizar procesos, optimizar estándares, que por ejemplo también tengamos una guía de buenas prácticas en el Perú y en Latinoamérica, pues es importante para poder trabajar en ello, ¿no? Entonces, todo eso, lo que les he mencionado, pues considero que desde mi punto de vista son muy relevantes para poder trabajar, no solamente como profesionales de tech, ¿no? Sino profesionales de salud y personas que puedan estandarizar ciertos procesos para sacar buenas aplicaciones y poder esto a su vez enviarles a todo el mundo, a todos, y que también esta tecnología esté democratizada, ¿no? Bueno, eso sería todo por ahora, algunas referencias que les podría servir para poder revisar más sobre los temas de Deep Learning, etcétera, del Person Learning. Y pues bueno, ahí les dejo mi contacto en caso de que quieran escribirme. Vamos a lanzar dentro de unos meses una herramienta open source para poder eh, crear un dataset enorme con información donde no tengamos, por ejemplo, como temas, idiomas como quechua, el mismo español, que pues son carentes, pues estamos intentando juntar o recrear mucho más información para tener proyectos mucho más buenos. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Jefferson. Excelente tu exposición, súper enriquecedora. Y de hecho, en el tema biomédico es súper importante y está entrando con fuerza, ¿no? Vemos que, por ejemplo, Siemens, a través de eh, de una de sus empresas dedicadas a la salud, ya trabaja en modelos de resonancia guiados por inteligencia artificial, ¿no? Y otras empresas también se están sumando para el tema de rayos X y en tomografías, ¿no? Están haciendo este tipo de búsquedas mediante inteligencia artificial. Me interesa mucho el tema de eh, el reconocimiento de voz y el tratamiento de patologías de la voz, ¿no? Mediante inteligencia artificial, que es algo que de repente es un poco más difícil porque te exige más, ¿cómo decirlo? Te exige más potencia de procesamiento porque tienes que transformar primero tu señal de voz, bueno, codificarla, recodificarla, transformarla y luego mandarla al espectrograma, ¿no? Y de ahí recién hacerle el tratamiento de inteligencia artificial, ¿no? O pasarlo por la red. Entonces, sí, creo que de momento las limitantes son esas, ¿no? Que tenemos nuestros datasets que tenemos que cargar pues a un servidor y el servidor se encargue de procesar esa carga, ¿no? Cuando ya se están lanzando estos modelos federados de aprendizaje que yo imagino que van a ser el boom, ¿no? Porque finalmente vas a tener una herramienta tan poderosa como es el teléfono celular. Ahora recordemos lo que decían, ¿no? Un teléfono celular de ahora tiene la misma potencia del computador que envió al Apolo 11 a la Luna. Entonces, imagínate, tenemos computadoras potentes en realidad en los bolsillos que son capaces de hacer estas tareas. Entonces, creo que no estamos lejos, creo que no estamos lejos de muchas cosas y sí, es ponerse pilas, ¿no? Aprender y sobre todo guiar a las personas que están tomando decisiones actualmente por estos caminos, ¿no? Utilizar estas herramientas, enseñarles qué hacen, cómo funcionan, para que se puedan promover, para que se puedan promover más en nuestro medio. Sí, sin duda. Yo pienso que el tema de que también más personas estén involucradas hace que también se estandaricen ciertos procesos o haya, por ejemplo, leyes que permitan fomentar mucho más eso, ¿no? Entonces, actualmente en Perú hay algunos intentos de poder hacer ello, bueno, en general en Latinoamérica, pero todavía pienso que debe involucrarse muchos más profesionales
ya sea no solo en el área de salud, también, sino en el tema legal, y que esto, pues básicamente tenga una dirección, ¿no? Una dirección propia, en común de cada sociedad para que puedan trabajar, ¿no? De manera unificada, porque si cada uno va por su lado, pues como que puede haber temas en los cuales se pueden abusar, ¿no? De estas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, crear, por ejemplo, voces que permitan ser clonadas y extorsionar a las personas, o de repente usar la información de tal forma de que, pues, no sé, de repente puedan vulnerar, ¿no? A la privacidad, ¿no? La intimidad de muchas otras. Entonces, apuntar a ellos es relevante pues es algo que considero que desde el 2020 o 2018 intentaron hacer eso en Latinoamérica, pero creo que falta más, pienso que falta demasiado. Entonces yo pienso que eso va a ayudar mucho, muchísimo, para que explote mucho más, sobre todo en nuestra región, ¿no? De Latinoamérica, porque no hay muchos proyectos que sean así, ¿no? Muy innovadores, ¿no? Y que permitan, por ejemplo, trabajar con nuestra propia data. Solamente a veces exportamos esa tecnología pues generalmente ese dataset está aprobada con data gringa, ¿no? Y que hay con la información de nuestra etnia, de nuestra zona regional, pues a veces pues eso hace que haya un sesgo y no sea del todo certera todo el diagnóstico, todo tipo de modelo que se lanza o se use, ¿no? Entonces es muy importante conseguir el tema de fomentar eso. Y qué mejor a través de esta charla también, ¿no? Que sé que hay muchos chicos de biomédica que pueden explotar este boom, ¿no? Ahorita está como boom, está como que saliendo de moda. Y yo creo que si explotan esto, les va a servir mucho para su carrera, ¿no? Que, de hecho, que no es algo que se va a quedar en un par de años, ¿no? Sino se va a extender a lo largo del tiempo. Precisamente, precisamente. Bueno, extenderte el agradecimiento de la rama IEEE UTP MBS y felicitarte una vez más y esperar verte de nuevo en alguna de las conferencias que vamos a estar organizando y bienvenido a cualquiera otra de las conferencias de CITIS, ¿no? Bueno, dicho esto, te deseo buenas noches y una vez más, muchísimas gracias, Jefferson. Ten buena noche. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.